de reforma previsional en la provincia de Entre Ríos. Junto a Sebastián Martínez vamos a conocer algunos detalles de lo que ha trascendido hasta el momento y lo que pronto se estima será enviado justamente a la legislatura provincial. Sebastián, ¿cómo estás? Hola Eva, muy bien. Bueno, bien decías vos, ayer se vio esa foto, se conoció justamente detalles de este encuentro entre el gobierno y los gremios estatales en un principio. El gobierno se planteó una agenda de reuniones que no solo incluye a los gremios, sino también a Federación de Jubilados y a distintos legisladores, sobre todo de la oposición, con los que pueden llegar a consensuar o al menos delinear algunos ejes en los que quiere y cree el gobierno que debe avanzar en esta reforma. Una reforma previsional que llega en un momento muy delicado, en el medio de una negociación paritaria, con los ajustes en el bolsillo que todos estamos viviendo. Entonces hay que ser muy cuidadoso en las formas también en las que se plantea. Creo que de eso tomó nota el gobierno para plantearlo de esta manera, con un temario abierto e ir dialogando áreas o ejes temáticos en los que se puede llegar a reformar. Sí. En base a ciertas certezas. Lo primero que aclaran desde el gobierno que va a tener el texto es que va a seguir el cálculo en el 82% móvil, uno de las banderas de la actual ley de jubilación. Misma forma de cálculo que actualmente se da, ¿eso puede tener algún tipo de modificación? Entendemos que no, al menos hay poco margen porque el gobierno no se quiere exponer a juicios posteriores, ni a tocar derechos adquiridos, ni a tocar este cálculo que está en la Constitución de la provincia de Entre Ríos. Entonces dicen, el 82% móvil será sobre el bruto del salario, que esa es otra de las cuestiones que se estudió. Otras provincias han mantenido el 82% móvil, pero sobre el sueldo neto, o sea, sobre el sueldo de bolsillo, que siempre es menos porque no tiene los descuentos. En Entre Ríos se realiza sobre el bruto y continuará así. Lo que quiere hacer el gobierno como principal modificación para darle más sostenibilidad a la caja, que tiene un déficit alrededor de 400.000 millones de pesos al año, o sea, un déficit similar a lo que produce la empresa de energía como ganancia. Es un número que a veces llega hasta el 10% del déficit presupuestario del total del gobierno de Entre Ríos. O sea, es un número fuerte que hay que atender porque la caja no tiene sostenibilidad si sigue así. Entonces, en el gobierno dicen, podemos tocar el tema de no cómo se calcula el 82% móvil, pero sí cómo se enganchan las actualizaciones, que la movilidad de los activos no se aplique directamente a los pasivos. Recordemos que esto depende también qué tipo de gremio y de actividades. Hay 80 paritarias distintas que impactan sobre la caja de jubilaciones, municipales, un montón que no están atadas a la paritaria central del gobierno de la provincia, que a veces dan aumentos retroactivos bonificables que complican la caja. ¿Por qué? Porque no aportaron y se le otorga aumentos a los pasivos, pero no hay ningún aporte anterior que lo sostenga. Un caso se dio hace muy poco con el IOSPER, que dio un aumento retroactivo a 5 años, 100% bonificable, y que la Caja de Jubilaciones lo tuvo que pagar con la actual ley. Entonces dicen, vamos a un índice de movilidad para pasivos que no esté atado directamente a lo que se va negociando en la paritaria. Ayer lo escuchábamos a Muntes y uno de los puntos que decía era los trabajadores ya no pueden aportar más en cuanto al porcentaje que se descuenta en sus haberes para reducir este déficit. Me parece que este punto va a ser escuchado, al menos en el gobierno están pensando en otra serie de modificaciones. Por ejemplo, en el tema de la carrera laboral de un empleado, actualmente se tienen en cuenta los últimos 10 años, que en muchos casos suelen ser los 10 años de mayores sueldos. Entonces, el cálculo, el 82% móvil, se aplica sobre esos 10 años. En el caso de la justicia, por ejemplo, hay jueces que aportaron muy fuerte como jueces en los últimos 10 años, pero antes o fueron secretarios o ni siquiera estaban en la justicia y se les reconoce la antigüedad porque ellos tienen antigüedad desde que juran como abogados. Entonces dicen, hay que estirar ese cálculo quizás a 15, quizás a 20 años para que el número sobre el que se parte sea otro y sea más acorde a lo que aportó esa persona a lo largo de sus 30 años de vida laboral. Ese puede ser un punto. El otro puede ser el tema de las edades. Cantidad de años de aportes también, ¿no? Edades y cantidad de años de aportes. Exacto, cantidad de años de aportes también que se asemeje a 30 o que al menos todos tengan 30 años de aportes. Aquí se engancha lo de las edades. Hay regímenes especiales, docentes y otras actividades que se jubilan con anterioridad a los 57 o 62 años que tienen, según sea hombre o mujer, la ley general. Entonces dicen, si una persona se jubila con
22 años de aporte, se le puede respetar este derecho a jubilarse, pero va a tener que seguir aportando durante 8 años más. O sea, como jubilado sigue aportando. sus primeros 8 años de jubilado va a seguir aportando para completar los 30, para que sea un sistema justo, solidario y se le puede dar sostenibilidad. Bueno, estas son las reformas, uno dice quizás menores, pero que pueden tener gran impacto a futuro sobre los números de la caja y que están pensando también en el tema de las edades, sobre todo de darle cierta gradualidad. De decir, aquellos que están cerca de jubilarse, todavía no se les va a aplicar, se va a empezar a aplicar dentro de 3 años esta ley, dentro de 4 esta, para tratar de ir moviendo también las edades para hacerlas más similares a las edades de ANSES. Sí. Porque Entre Ríos sostiene que cuando la provincia reclama justamente las compatibilizaciones que ANSES paga a la provincia de Entre Ríos por mantener su caja, muchas veces le dicen, bueno, yo te pago pero desde tal edad, porque ese es un beneficio que los jubilados nacionales no tienen. Sí. Entonces, en esta serie de cuestiones se van a sentar a trabajar desde el gobierno, desde la caja de jubilaciones, no solo con los gremios, sino también con federaciones de jubilados y con legisladores de la oposición. Sí. La semana que viene se va a dar esta ronda de encuentros, los que aún restan, y con los legisladores puntualmente para luego sí llevar un proyecto a la legislatura para que sea tratado, tanto en diputados como en senadores. Ayer consultamos por los plazos a Bañat, el titular de la Caja de Jubilaciones, le restó importancia a eso, dijo no hay apuro, no hay una urgencia. ¿Qué tan real es esto de la urgencia o no para un gobierno que realmente está necesitado de...? El gobernador aseguró que el proyecto iba a estar en marzo en la legislatura, así que ahí hay un plazo al menos inicial. ¿Se puede demorar una semana más, 2 semanas más? Sí, puede ser las primeras semanas de abril. Si se demoran esta ronda de reuniones, se verá qué pasa la semana que viene, pero está muy activo el gobierno con este tema y bueno, hay estos avances que ya se van conociendo. En algunos gremios cayeron muy bien, como en UPCN, un gremio más cercano al gobierno provincial, sí, en ciertos posicionamientos. En otros todavía están estudiando qué pueden aceptar y qué no, como es el caso del gremio docente y del gremio de ATE, 2 gremios muy numerosos que también tienen una visión quizás un poco diferente a la del gobierno en este punto de la reforma de la caja de jubilación. Pero todos de acuerdo en que esto se debe debatir, que el sistema previsional requiere de una reforma. En teoría sí, por ahí algunos parten de distintos diagnósticos. No, claro. El gobierno, por ejemplo, dice es un error no haber reformado una ley en estos 30 años. Esta ley debió reformarse antes. En los gremios dicen, no, esta es una bandera que nosotros pedimos, no tocar la ley de jubilaciones provinciales. Bueno, partiendo de ese diagnóstico diferente, se intentará buscar un acuerdo. Gracias, Sebastián.